¿Cuál es el peor miedo de una persona? ¿Encontrarse frente a frente con un oso o un león? ¿Naufragar en medio del océano? ¿Perder todos sus bienes? ¿O tal vez ser enterrado vivo? Hoy, en Lugares Misteriosos, conoceremos la trágica y macabra historia de Julia Legare, que sucedió en la isla de Edisto, en Carolina del Norte, Estados Unidos. La iglesia presbiteriana de la isla de Edisto es una de las más bonitas del área y tal vez una de las más embrujadas. Su congregación, además, se encuentra entre las más antiguas de los Estados Unidos, ya que data de 1685. Aunque la iglesia se construyó en 1831, la gente ha sido enterrada en los jardines desde 1797, incluyendo el de Julia Legare, que murió en 1852 a los 22 años. Según la leyenda, en ese año, mientras estaba de visita en la isla, Julia Legare se contagió de difteria, lo que derivó en un coma, por lo que se pronunció su fallecimiento. Esta trágica muerte, especialmente de una mujer tan joven, devastó a la familia Legare, por lo que decidieron enterrarla en el mausoleo familiar. Algunas versiones de la historia cuentan que después del funeral de Julia se escuchaban sonidos que apenas se percibían y a veces gritos desde la iglesia, pero nadie se atrevía a caminar por el cementerio y buscar la fuente de aquellos sonidos. Lamentablemente, años después, la tragedia golpeó nuevamente a la familia, ya que uno de los familiares de Julia murió y fue enterrado también en el mausoleo. Una vez que el ataúd llegó a este lugar, lo que la familia encontró los dejó helados. Cerca a la puerta del mausoleo se encontraba una pila de huesos envuelto en el traje con el que habían enterrado a Julia. La habían enterrado viva. En el interior de la puerta y paredes se veían arañazos y los huesos de la mano que se encontraron dentro estaban muy dañados. Inclusive se dice que estos arañazos y marcas dentro del mausoleo aún se pueden ver. Claro, si el visitante se atreve a ingresar. A partir de la leyenda de Julia Legare han aparecido muchas narraciones o creepypastas, y aunque no se puede afirmar la veracidad de estas, me pareció interesante que conocieran una. Según esta publicación, un grupo de amigos estaba de visita en la primera iglesia presbiteriana de Edisto, que se supone que está embrujada y que casualmente es donde se cuenta que Julia Legare fue enterrada viva. Estos jóvenes sabían la historia, por lo que decidieron jugarle una broma a uno de sus amigos, y una vez que ingresó al mausoleo, cerraron la puerta detrás de él con la intención de dejarlo toda la noche ahí. El joven intentó abrirla con todas sus fuerzas, pero fue inútil. Si se necesitaron 4 personas para cerrar esa puerta, sería muy difícil que él solo pudiera abrirla, por lo que decidió quedarse dentro y esperar que amaneciera, ya que estaba seguro de que lo sacarían de ahí unas horas después. Esta persona cuenta que no suele asustarse con regularidad, pero al estar sentado en ese lugar relativamente pequeño, rodeado de una presión emergente que no podía explicar del todo, le parecía que la oscuridad trataba de devorarlo. Sentía un peso que le apretaba la piel desde todas partes, que inclusive lo hacía tener dificultades para respirar, por lo que decidió sentarse en la oscuridad por las horas que siguieron. Fue entonces cuando escuchó los arañazos. Al principio eran bastante tenues y pensaba que eran solo su imaginación, pero con el tiempo se fueron haciendo cada vez más fuertes. El joven se sentó en una esquina del mausoleo y el sonido de los arañazos ya eran insoportables. Tal vez solo habían durado unos minutos, pero a él le pareció una eternidad. Luego,
un fuerte grito hizo eco en la oscuridad. Era un lamento descontrolado que demostraba miedo y dolor. Los arañazos pararon y en el silencio escuchó el sollozo muy bajito de una niña, alguien que se notaba estaba sin esperanza alguna. En ese momento, el joven protagonista de esta historia comenzó a sentir una sensación de dolor tan fuerte que dejó de estar asustado, casi como si el sufrimiento de esa niña o mujer estuviera dentro de él. Sin siquiera pensarlo, comenzó a pedir perdón a esta entidad, ya que sintió que algo inexplicable lo obligaba a hacerlo. Es más, según lo que dijo esta persona, si hubiera encontrado a alguien ahí dentro del mausoleo, hasta le hubiera dado un abrazo. Los ruidos no pararon durante toda la noche y se repitieron cíclicamente. Los arañazos, los gritos, los sollozos, y así, durante las horas en las que este joven estuvo en absoluta oscuridad dentro del mausoleo de la familia Legare. En algún momento de la noche el joven se quedó dormido a pesar de los ruidos de ultratumba, y cuando los primeros rayos del sol salieron, sintió un ruido seco, como si alguien abriera la puerta del mausoleo, por lo que pudo salir y se arrastró a otro lugar, pero dentro del mismo cementerio. Cuando sus amigos llegaron a recogerlo, sus expresiones eran de terror y estaban de rodillas frente al mausoleo. Primero lo miraron fijamente y luego le tomaron las manos para revisarlas. Estaban visiblemente nerviosos y él enojadísimo con ellos. Y para que no se olvidaran de lo que le hicieron, les contó cada cosa que le había pasado. Por otro lado, en el interior del mausoleo, en la puerta, se veían las marcas de arañazos, algunos con pedazos de uñas, y aunque quisieron evitar decirle, cuando estuvieron todos en el auto, le hicieron ver su reflejo. El joven estaba cubierto de sangre, justo como las manchas que vieron en el mausoleo. Varios días después, el joven protagonista de esta historia cuenta que se enteró de que durante la década de 1980, muchas veces se quiso sellar el ingreso al mausoleo con cadenas y candados, que inclusive necesitaban grúas, pero la gente siempre los encontraba tirados en el suelo junto a la puerta a la mañana siguiente. Parecía como si una fuerza inexplicable quisiera asegurarse que lo que pasó con Julia Legare no volviera a suceder. Todo esto es algo que el joven agradece, pero que le da escalofríos cada vez que lo recuerda. Actualmente el mausoleo de la familia Legare no tiene puerta, ya que según la leyenda es imposible mantenerlo cerrado y quienes han sido lo suficientemente valientes para entrar y han pasado la seguridad que a veces resguarda el mausoleo, dicen que se siente una presencia adentro y que algunos inclusive han llegado a tomar fotografías de imágenes y luces que no se pueden explicar. La tumba de Julia Legare está localizada en el número 2164 en la autopista 174 de Edisto Beach, en Carolina del Norte, y son muchas personas que la visitan, algunos inclusive han contado sus testimonios. En 2011, Sue Coy contó que estuvo junto a su esposo visitando el cementerio el día de Halloween. El cielo estaba gris y nublado y no se veían sombras en el cementerio. Estuvieron un buen rato dando vueltas entre las tumbas y cuando llegaron al mausoleo de Legare, la mujer no tuvo la suficiente valentía para entrar, así que solo tomó algunas fotos desde la entrada. Nada parecía fuera de lo común hasta que revisó luego las imágenes y en algunas llegó a ver una sombra junto a un lado de la puerta. Hizo que su esposo tomara otras fotos, pero en estas no se veía nada. Así que ella tomó la cámara y para su asombro, la sombra había vuelto, pero esta vez con una forma diferente. Otro visitante llamado Brandon Coffey estuvo en el cementerio con su hermano y ambos tuvieron una sensación muy fuerte de tristeza y pesar sobre ellos.
Su hermano le insistía una y otra vez que se fueran del lugar, pero habían ido para conocer el mausoleo de los Legare, así que no podían irse. Cuando estuvieron a punto de ingresar, un sonido espantoso, como si fuera un gruñido animal, los asustó de tal manera que salieron corriendo del cementerio. Pararon unos metros más adelante y no vieron a nadie o a ningún animal que fuera la fuente de ese horrible sonido. Supusieron que pudo ser un animal, pero sea lo que sea, les dio un buen susto. Antes de terminar este episodio, les comento que el video del episodio extra ya está en YouTube, y en esta ocasión les contaré la historia de un cementerio histórico lleno de celebridades y de uno que otro fantasma. Por otro lado, les recuerdo que en @lugaresmisteriosos el podcast en Instagram y Facebook siempre comparto información adicional, por lo que si aún no han seguido la página, los invito a hacerlo ya. Como siempre, les agradezco por llegar hasta esta parte del episodio. Si les ha gustado, no se olviden de compartirlo en sus redes sociales. Yo soy Jacqueline Isa y los espero en otros lugares misteriosos muy pronto.